Bueno, egun on guztioi, gaurko gobernu batzordearen gai nagusien berri ematera natorkizue, eta gaur onartu degun gaietako bat, hain zuzen ere, ikasketa plazaren birmoldaketaren izango ditzateke. Gai honen inguruan bi puntu onartu dira gaurko gobernu batzordean, biak beharrezkoak proiektu aurrera eraman ahal izateko. Horredako proiektuak beren konplexutasuna izaten dute, eskatzen dutedako gune publikoan egiten den lan hori uztartzea edo bateratzea jabetza pribatukoak diren garajeekin bereziki, ez? Hori dakizuten bezala Antxo Jakitunaren hiribidean ere proiektu aurrera eramateko ezinbesteko pausua izan zen, jabeekin akordiora iristea, zeren gune publikoan zoldua dena normalean garajeetako zapaia izaten dedako eta bi gauzak batera egin behar izaten direlako. Orduan, lehenengo erabakia gaurkoan izan da hitzarmena onartzea bertako jabeekin, garajeen jabeekin, eta urrengo akordioa gobernu batzordeak hartutakoa izan da, hitzarmen hori eukita, proiektua onartu eta lizitazio prozesua irekitzea. Ikasketen plaza ezagutzen badin badezute, badakizute Amarako barneko plazetako bat dela hau, oso plaza bihurria esango nuke, konplexua bere garaian diseinatutakoa, eta, ez dakit, erabilera asko baldintzatzen duten elementuekin, garajetara sarrerak, 3 nivel ezberdinetan banatuta dago plaza, panorama bateratu bat ez dago, nik uste dana txoko eta gune ilunez osatutako plaza osatzen dute da, eta planteatzen den interbentzioa, egia esan guzti horrei erantzun bat emateko asmoarekin planteatzen da. Esan beharra dago gainera, jatorrian interbentzio hau bertako auzokideen ekimenez abian jarri gendu da, beraiek etorri ziren udaletxera, behar hori adieraziaz eta planteamentu bat eginez, eta planteamentu horien edo horren bidetik, hain zuzen ere gauzatu da gaurkoan onartu dugun proiektu hau. Diodan bezala, proiektuak daukan helburua da, gaur egun erabat zatikatua dagoen plaza horri, nodabaiteko uniformidade hori ematea, eta gaur egun ibilgailuek duten protagonismo hori galtzea oinezkoen mesedetan. Guztira 700.000-tik gorako aurrekontua dauka bertan egin nahi den proiektua, eta egingo dena da hain zuzen ere graderio moduko bat erdian dagoen irda horren inguruan, hain zuzen ere orain dauden oztopo bisual guzti horiek kentze aldera, eta baita ere rampan bitartez erabat irisgarria egitea plaza hau gaur egun ez dena. Baita ere garajetako sarrerak aldatuko dira, gaur oso trinkoak diran sarrera horiek elementu arinagoekin egingo dira, eta mobiliario guztia aldatuko da, eta baita ere argiteria. Argiteri egokia emanaz plaza honi. Decía que, la primera cuestión que en sí viene en 2 puntos divididos dentro de los acuerdos de la Junta de Gobierno local, porque tiene que ser así necesariamente, es la relativa a la regeneración de la Plaza de los Estudios en Amara. Digo que vienen 2 puntos porque este tipo de operaciones, al igual que pasaba en la avenida Sancho el Sabio, requieren, por una parte, evidentemente, de un proyecto de ejecución de la propia plaza, pero también requieren el acuerdo previo con los copropietarios de los garajes que están debajo de la plaza, porque la intervención es común, es decir, lo que representa la regeneración del suelo también exige la impermeabilización del techo de los garajes. Entonces, hoy lo que hemos acordado en la Junta de Gobierno local es, por una parte, el convenio con los propietarios para poder acometer esta actuación y, por otra parte, sacar a concurso lo que es la propia actuación. Si conocéis la Plaza de los Estudios, que es una de las plazas interiores que tiene el barrio de Amara, pues es una plaza un tanto durilla, vamos a decirlo, ¿no? Y bastante complicada. Es una
plaza que no ofrece una perspectiva visual única, está dividida en 3 niveles diferentes, con un montón de elementos que interrumpen el continuo visual y en la que la presencia de 2 vehículos es muy alta, ¿no?, frente a lo que ahora deseamos, que es precisamente el que los peatones tengan un mayor protagonismo, ¿no? El proyecto que hemos sacado a concurso es un proyecto que contempla una inversión de 704.000 euros. Además, en el convenio con los copropietarios articulamos una subvención de 143.000 euros para ayudar a que se acometa esa otra intervención que inevitablemente tiene que acometerse con la reforma de la plaza, que es la impermeabilización de los propios garajes. Y el resultado que se obtendrá de lo que es la ejecución de este proyecto es el de una plaza en el que la visual sea uniforme, en el que se construya un graderío alrededor de la isla central, en la que se sustituyen las entradas a los garajes, que en este momento son pues unos marmotretos, por unas entradas más livianas de acero y cristal, en el que se cambia la iluminación de toda la plaza y en la que se hace que la plaza, que como digo, pues hasta ahora tenía 3 niveles, sea una plaza accesible completamente mediante la construcción de rampas. Yo creo que no es difícil entender, como he dicho antes, si conocéis la Plaza de los Estudios, que cualquier actuación seguro que tendrá un resultado mejor que lo que actualmente comprobamos. Por mencionar, simplemente decir que la iniciativa en su día para acometer este proyecto de remodelación partió de los propios vecinos, que presentaron su propuesta al ayuntamiento. Coincidimos en la necesidad de abordar esa remodelación y hemos trabajado conjuntamente a partir de esa propuesta, pues, en todo este proyecto que finalmente verá la luz. Bigarren gaia izango litzateke Altzako auzoan aparkalekua egiteko proiektuarena, Felix Iranzo pasealekuan hain zuzen ere. Han badakizute arazo nabarmena dauzkagu da aparkalekuei dagokienean, ingurune horretan, eta honek horri erantzuten dio, eta proiektu honen bitartez 58 plaza lortuko genituzke, kotxeentzako eta beste 3 zona motoentzako. Guztira honek suposatzen duen inbertsioa 328.000 eurotakoa izango ditzateke. Decía que la siguiente cuestión es la de la aprobación del proyecto para la construcción de un aparcamiento en el barrio de Alza, concretamente en el Paseo Félix Iranzo, a la vista de que, bueno, en el entorno hay serios problemas de estacionamiento, ¿no? Y, bueno, esta es una iniciativa que también llevamos tiempo trabajando y que ahora ya bueno, tiene su pistoletazo de salida con lo que es la aprobación del proyecto que permitirá el tener en ese entorno 48 plazas de aparcamiento para coches y 3 zonas para aparcamientos de motocicletas. En total, el presupuesto previsto para esta actuación es de 328.000 euros. Hurrengoa, Intxaurrondoko ikastolako patioa estaltzeko proiektua izango ditzateke, kontratazio prozedura martxan jarri dugu, eta bueno, guztira 8.000 euroko aurrekontua izango duken aktuazio hau, 4 hilabetetan egingo ditzateke, eta ikastetxetan jokatzen dugun moduan beti berdin egiten dugu, orain ateratzen dugu prozedura, dan hauek udaran egina aldizateko, gero ikasturte berria hasten danean, baina eragozpenik izan ez daitezen, eta espero dugu, dana ondo joatea eta eragozpenik ez izatea, zeren kasuren batean gertatu zaigu, obra behar baino gehiago luzatzea eta arazoak izatea. Baina asmoa da, tarte horretan enkajatzea obra hau, eta beraz hurrengo ikasturterako ja estalki hau izatea. Eta azken puntua izango ditzateke, plan orokorraren aldaketa bat, modu behin-behinekoan onartu izana, eta bertan eremu ezberdinak hartzen dira. Alde batetik Ilarra izango ditzatekena, han etxe bizitza desarrollo bat aurre ikusten da, egin gabe dauden batzuk denagotik zetoztenak, eta gero berri batzuk, erdia eta erdia babes ofizialekoak eta libreak,
Beste gune bat, honekin lotzen dena, hain zuzen ere, uren depositoen zonan Matiatik gora dagoen horretan, etxe bizitza dotazionadak egiteko, eta gero erregenean gune berdeak ordenatzen dira. Hiru guneak lotuta daude, euren artean eta aldaketa bakarra da. Eta orokorrarena modu behin-behinekoan gaur onartu deguna. Decía que del patio, en castellano no he hecho, ¿no? Del patio de Castoda, vale. El patio de Castoda en Inchaurrondo es uno de los proyectos que hoy hemos decidido sacar a contratación, que contempla, bueno, pues lo que es la construcción de una cubierta en el de Castoda de Inchaurrondo, con un presupuesto de 288.000 euros y un plazo de ejecución previsto de 4 meses. Y como sabéis, en el caso de los centros educativos, normalmente procuramos el lanzar los proyectos y lanzar los procedimientos de contratación de cara a su ejecución durante el periodo estival, para no interferir en el curso académico y, por lo tanto, con la previsión de que para el inicio del próximo curso la actuación esté ya ejecutada. Y la última cuestión, que también ha pasado hoy por la Junta de Gobierno local, es la aprobación con carácter de provisional de una modificación del Plan General que contempla 3 áreas que son discontinuas. O sea, están relacionadas, pero en sí son discontinuas. Una es el ámbito de Illarra, en el que hay una serie de viviendas todavía pendientes de construcción, pero se prevé también la construcción de otras viviendas. En total son 385 viviendas. De las nuevas que se contemplan, la mitad son de protección oficial. Lo que es también el desarrollo de la zona del depósito de aguas, que está arriba de Matía, con bueno, pues un desarrollo en dotacional. Pues allá al lado también hay un edificio de apartamento para jóvenes, bueno, pues con la misma intención. Y después la vinculación con la Regenea en cuanto a espacios verdes. Básicamente son esos 3 ámbitos los que contempla esta modificación del Plan General, que, como digo, hoy hemos aprobado con carácter provisional y ahora tendrá que llevar todo el desarrollo habitual en una modificación del Plan General, que no suele ser una cosa corta, como bien sabéis. Bueno, hauek dira gaurkoan aipatzeko neuzkan gai nagusienak, eta hemendik aurrera, zuen galderen zai gelditzen naiz. No, en total. Las pendientes de ejecutar y las que se prevé que se puedan ejecutar, la suma de las dos. No, de estas no hay ninguna. ¿Ofrecieron los vecinos de la Plaza de los Estudios ese proyecto? ¿Una cosa reciente o hace mucho tiempo? No, fue de la anterior legislatura, a finales de la anterior legislatura. Respecto al tema de la providencia que dictó ayer el Supremo, no sé si podrías hacer una valoración y explicarnos en qué situación se quedan esos pisos en los que, bueno, ahora sin ordenanza, en el que están en un limbo en estos momentos. No sé en qué situación quedan. A ver, sobre esta cuestión quería decir varias cosas. La primera de ellas, el conocimiento de esta providencia la tiene el Gobierno municipal en la sesión de la Junta de Gobierno local celebrada hoy. Y digo porque la nota que hace pública EH Bildu, en la que parece además que se alegra de no sé, de situaciones que para mí no son motivo de alegría, dicen algo que no es cierto. Y es que no se ha dado cuenta de la providencia. No es verdad, porque los servicios jurídicos de la Casa han dado cuenta de la providencia del Gobierno local hoy. Esa es la realidad. Segunda cuestión, es una providencia, no es una sentencia, en la que se dice que el recurso de casación que presenta el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo no se admite porque se considera que la materia objeto de análisis es de ámbito normativo autonómico, ¿vale? O sea, no entra al fondo de la cuestión, sino simplemente dice, no, yo no voy a analizar esta cuestión. El Ayuntamiento había presentado 2 recursos, uno ante el Tribunal Supremo y otro ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que es el que dictó la sentencia contraria a la ordenanza municipal. Y esa está pendiente de contestación. También voy a adelantar que, bueno, nosotros ya habíamos hecho la previsión de que probablemente el resultado no fuera favorable. Y es por eso, por lo que, como todos sabéis, el Gobierno municipal promovió la modificación del Plan General
para integrar los contenidos de la ordenanza de viviendas de uso turístico en ese plan general, que es la manera que explicamos en su día que ofrecía mayor seguridad jurídica. Y esa aprobación definitiva del plan general está prevista para el mes de marzo, porque ha superado yo todos los trámites que tenía que superar. Y la situación en este momento no es de ningún limbo. Es decir, en este momento las que están, y cuando en el mes de marzo tengamos la aprobación definitiva, pues seguirán estando. También hay que decir, en este momento no hay movimiento ninguno de solicitud de licencias, ninguno, cero. Creo que por razones evidentes que no hace falta que explique. Y por eso he dicho al principio, yo, sinceramente, cada uno sabrá lo que hace y de lo que se arregla, o de lo que se alegra, quiero decir. Pero a mí me parece un poquito fuerte, ¿no?, el tono, sobre todo, visto de ayer, de esa nota en la que, bueno, se pretende, no sé, describir la antesala del caos, cosa que no es cierta, ¿no?, de que parece de que hay una especie de satisfacción por perjudicar más a un sector que precisamente en este momento creo que no está pasándolo precisamente bien. Entonces, pues eso de cuanto peor mejor, yo no lo comparto, para empezar. Gauza batzuk argitzea ni uste importantea da. Lehenengo gauza, zeren atzo publiko egiten den nota horretan esaten da udal gobernuak ez duela konturik eman, eta hori ez da egia. Udal gobernuak gaur jaso du probidentzia horren berri udaletxeko zerbitzu juridikoen eskutik udal gobernu batzordearen bileran. Gaur 9 eta 4 denetan. Beraz, nik nekez eskutatu dezaket ez dakidan zerbait. Hori denengo gauza. Bigarren gauza, ez gaude epai baten aurrean, gaude probidentzi baten aurrean. Nun ez da onartzen udaletxeak tarteratutako elegiteetako bat. Zergatik udaletxeak tarteratu zituen 2 elegite. Bat Auzitegi Gorenaren aurrean eta bestea Euskadiko Auzitegiaren aurrean. Eta Auzitegi Gorena izan da, esan duena, estijoa da egitea onartzea, estijoa da gaian sartzea, ulertzen duedako dagokion gai hau autonomikoa den arautegi baten araberakoa dela eta berak ez duela hortan beraz sartzerik. Hori da esaten duena, ez beste ezer. Eta probidentzia, pentsatzen dut hortik ezagutua izango dezutela, hori dio dako, besterik ez dio esaten. Eta Euskadiko epaitegiak zer esan duen, oraindik ez du erantzun. Beraz, hor, ez dago batzuk ikusi arazi nahi duten bezala, ez dakit ze kaos egoerarik. Gaur egun daukaten egoera da, deno zeukaten berdina. Eta udaletxeak hori egonkortzeko eta segurtasun juridikoa eskaintzeko badakizute ze bide ireki zuen. Eta zan, plan orokorraren aldaketa eta ordenantza horretan jasotzen ziran baldintza horiek plan orokorrean sartzea. Hori aurre ikusita dago martxoan behin betiko onartua izango dela. Eta beraz, hor ez da aldaketarik egongo. Eta gaur egun dauden apartamentuak berdin jarraitzen dute. Batzutan, eta iruditzen zait, kasu honetan oso nabarmena da, batzuei gehiegi nabaritzen zaie da, ez dakit, ez? Azkenean, hiriarentzat txarrak diran gauzak gertatzeaz posten direla. Neri hori demostratzen diate, egin dituzten adierazpen horiekin. Da esan beharra dago, eta gainera uste dana kostiente gera da. Momentu honetan bizi dugun egoera honetan, hain zuzen ere, sektore horrek daukan egoera ez da bereziki xamurra. Oda posteko modukoa behintzat, ez niretzat. Eta froga da, momentu honetan horredako jarduerak aurrera eramateko lizentzia eskaerarik ez dago da. Udaletxe honetan, orain da 10 hilabetetik ona. Hori da errealitatea. Sí, alcalde, entiendo que hay un recurso pendiente, por lo que ha comentado. ¿En qué se fundamenta el recurso? ¿Qué recorrido tiene o cómo está la situación? A ver, nosotros nunca hemos sido especialmente optimistas con el recorrido de los recursos. La prueba es que simultáneamente a la presentación de los recursos iniciamos la modificación del plan general para blindar la regulación de las viviendas de uso turístico, que sabemos que es el instrumento que nos ofrece la mayor seguridad jurídica. Entonces,
Yo no te voy a entrar a aspectos técnicos porque yo no he preparado el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia. Lo he hecho de los servicios jurídicos de este ayuntamiento y ellos tienen los argumentos que deban tener. No lo sé. No te sé entrar a ese detalle. Pero insisto, o sea, simultáneamente, y esto os lo hemos explicado muchas veces, y tengo aquí las hemerotecas, el ayuntamiento tuvo muy claro que tenía que poner en marcha la modificación del plan general e integrar las disposiciones de la ordenanza en el propio plan general, porque el Tribunal de Justicia del País Vasco, el Tribunal Superior, sí que nos dijo, en una de las sentencias, que ponía en cuestión que esto pudiera ser regulado mediante una ordenanza. Y claro, ante el riesgo de que eso efectivamente al final fuera así de forma definitiva, pues es por lo que hicimos lo otro, la modificación del plan general. Bai. Atzo hostelerok aizian esaten goia kumpletu palabra. Tasak eta ordaintzen nahi diala, bakarrik kendu diezuela zaborrak bigarren hiruhilekoa eta rebaja en terrazas, baina gainontzeko guztiak a tope. Orduan, A ber, udaletxeak, bueno, gauzak esan behar direla bere horretan eta ez dut esango, bueno, bai, egiaren arabera. Orduan, lehenengo gauza, Donostiako udadak 2020-ako tasen ordenantza aldatzeko prozesuan dauka. A ber, hau komplikatua da, Osea, nik alkateak ezin du esan dekretuza, ba ez dizut kobratuko. Udaletxeak egin behar duena da horrelako erabaki bat hartzeko ordenantza aldatu. Orduan, guk hori abian jarri gendun aurreko urtean. Bitartean jokatu dugu aplazamentuekin. Ados? Osea, egin duguna da, bueno, aplazatuko dugu tasa hauen kobrantza, eta bitartean aldatuko dugu ordenantza, bueno, hartu behar diran erabakiak hartzeko. Hori, oraindik ez da amaitu, baino aurki amaituko da. Eta aurre ikusten dana, nik ez dakit azkenean nola bukatuko du, baina aurre ikusten dana 2020 urterako dira bi gauza. Bat, zaborrei dagokionez, 2 hiruhilabete ez kobratzea, atzo esaten zuten 3 hilabeteko bat bakarrik onartu da, hori ez da zuzena. Momentu honetan dagoen proposamena da 2 hiruhilabete izatea. Lehenengoa, urtearen lehenengo erdialdeari dagokiona, adabeharrez itxita egon zirena, eta bigarren aldiz itxi zanean, nahiz eta 2 hilabetez itxi izan, baino udertu gendun, esan gendun, bueno, a ber, ez gera izango xurrak, nodabait esateko, eta 3 hilabeteko osoa hartuko dugu. Hori da dagoen proposamena. Eta terrazekin, berdin. Terrazekin dagoena da, urte erdia ezabatuta. Hori da, ordenantzaren aldaketan aurre ikusten dena. Gehiago eskatzea, bueno, logikoa da, danak eskatzen dugu, edo dute, gehiago, ez? Baina ez da zuzena esatea, ez da neurririk hartu. Hori horrela da, eta ordenantza hori behin betikoz onartua izateko, 2020an, bere bideaia amaitzear dauka. Tasa gutxi gelditzen dira udaletxerenak direnak, horredako aktibidade baten. Aipatzen dute, jakin dezazuten, osea, ostederitzak udaletxearekiko dauzkan tasak direlako gutxi. Dauka ura, baina uraren kasuan itxita badin badaude ez dute konsumitzen, oso erresa da. Zaborraren kasuan ez da hori gertatzen, zetik zaborrarekin gertatzen dena da, nahiz eta zuk ez erabili zerbitzua eskaintzen jarraitzen dugu da. Eta orduan, fakturazioa beti berdina da, irikita edo itxi egon. Horregaitik hartu genuen erabaki hori. Eta terrazekin oso garbia da, erabili ezin dezunean, eskobratzea logikoa da. Hala ere, haratago jungea, zetik, berez, erabili ezin izan duten epea bakarrik hartu izan bagendu, rebaja gutxiago izango zen, baina jonginan gehiagora, egoera ikusita. Hori da, errealitatean gaur egun eskuartean daukaguna. Eta udaletxean aldetik ez da tasa gehiago, ostederitzari dagokionean. Entonces, bueno, lo que decía en euskera. A ver, sí, oí ayer las reclamaciones que se formulaban en la concentración que se celebró aquí, y yo creo que lo que hay que decir es cuáles son las decisiones que ha tomado el ayuntamiento, y porque algunas de las afirmaciones que se realizaron no son correctas. Bueno, lo primero es que la cuestión procedimental tiene su complejidad. Es decir, un ayuntamiento, para poder eximir del pago de las tasas,
tiene que modificar la ordenanza. O sea, no se puede hacer de forma arbitraria y graciosa. Entonces, el proceso para la modificación de la ordenanza con respecto a las tasas del año 2020 se inició ya hace meses, cuando nos habilitó la propia Diputación Foral a hacerlo, con un procedimiento especial. Entonces, en el inicio se contempló solamente el periodo previo al verano, en el que había habido un confinamiento y cierre obligatorio de 3 meses, tanto para terrazas como para basuras. Cuando estábamos de la tramitación, surgió el siguiente cierre por 2 meses en la segunda mitad del año, se hicieron alegaciones por la Asociación de Hostelería y la propuesta definitiva de ordenanza que va y que próximamente se aprobará de forma definitiva contempla 2 trimestres de basuras, no uno, como yo leí ayer, son 2 trimestres de basuras, que es más tiempo que el que realmente han estado efectivamente cerrados, pero bueno, lo entendemos así porque, bueno, pues evidentemente el perjuicio que están sufriendo es grande. Y en terrazas es también lo mismo. Entonces, esa es la propuesta que va y que tiene que finalmente ser aprobada definitivamente para poder ser aplicable. Mientras tanto, solemos jugar con aplazamientos, para que se me entienda. Es decir, como cuesta tanto modificar una ordenanza, bueno, pues aplazas el giro de las tasas y entonces, bueno, cuando ya has aprobado la ordenanza y has concedido la exención, entonces desaparece la obligación de pago y ya está. Entonces, el Ayuntamiento pocas tasas más tiene relativas a este tipo de negocios. La del agua, eso sí, pero es que el agua es muy transparente en todos los sentidos, quiero decir, porque si estás cerrado y no hay consumos, es que apenas hay facturación. La basura no es igual y por eso adoptamos esa decisión. Porque la basura, el importe de la tasa siempre es igual, hagas lo que hagas, porque se considera que el servicio se sigue prestando. Bueno, a nosotros nos sigue costando lo mismo, eso es así. Y por eso se adoptó esa decisión, efectivamente, de, bueno, en esta situación procederá a lo que es la anulación de 2 trimestres de las tasas de basura en el ejercicio 2020. Por decirlo todo, en cuanto al primer trimestre, entre los beneficiarios también estaba el comercio. No solamente la hostelería, en el segundo trimestre es la hostelería. ¿Vale? Entonces, en lo que respecta a 2020, ¿no? Sí. ¿Y a 2021 se está planteando? Pues ahora lo tendremos que plantear. Quiero decir, esta posibilidad de que en el 2020 también se modifique la ordenanza, la ha habilitado la Diputación Foral otra vez, no hace mucho. Y ahora, bueno, pues tendremos que valorar bueno, cuál es la decisión que tomamos. Entonces, y tomaremos alguna decisión. Quiero decir, yo no estoy cerrado a esto y creo que hay que ser razonable y proporcional. O sea, nosotros, lo he dicho siempre, estamos para intentar ayudar. Claro, que se pida el 100% de desaparición de todas las tasas municipales durante el ejercicio 2021, el 8 de febrero, bueno, es una reclamación legítima desde el punto de vista de la defensa de interés de quien la hace, ¿no? Pero no sé si ninguno de los que estamos aquí sabemos cuál es el escenario que vamos a tener en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre. Y yo siempre he defendido que tiempo hay también para tomar las decisiones en función de las circunstancias. No, el aplazamiento es que si a ti te vence un recibo no sé qué, eso hicimos con Edivi también, si os acordáis. O sea, Edivi vencía en el mes de junio, creo que era, y entonces lo echamos hasta septiembre, y no se giró hasta septiembre. Y con estos lo que se hace es, la tasa de basura de un trimestre, pues en lugar de girarse al final del trimestre, se aplaza no sé cuánto tiempo más. Y mientras tanto, tú tienes tiempo de modificar la ordenanza. A ver, 2 recibos habrán recibido. Quiero decir, porque si estamos, son 3 trimestres, o son 4 trimestres, perdón. Estamos hablando de 2, hay otros 2. Bai. Ze iruditzen zaizu Ibon Etxeberria labikidearen Oh. jarrera?
pasa palabra. O sea, es que suena ya... Pasa palabra. Es que esto es. Ante la posibilidad de que hoy el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco levante las restricciones del cierre de la hostelería. Pues a la expectativa. Estoy a la expectativa de lo que pueda decir y de los argumentos que pueda utilizar. No sé. Ya te diré cuando tengamos la respuesta. A ver.